Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Bendigo la vida de los discípulos, Padre Santo. Y te ruego que los llenes de tu gracia y de tu sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Bendito tu nombre, Señor. Solo tu nombre es santo. Solo tu nombre es glorioso, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor. Aleluya. Santo, 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 santo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Poderoso Dios. Glorioso Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Aleluya. Gracias. Enséñanos y guíanos, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Paz de Cristo, hermanas. Amén. Alabado sea tu nombre, Padre. Seguimos adelante, hermanos. Estamos en el capítulo 4 de Efesios, versículo 18. En el nombre de Jesucristo. Los requerimientos que hace el apóstol Pablo para la iglesia, no los requerimientos institucionales, son los requerimientos que un hombre lleno del Espíritu Santo escribe a la comunidad, a una iglesia que está naciendo, que tiene poco tiempo, pero para que crezca en el conocimiento de Dios. Hay mucho que decir aquí, hermanos. Hay mucho que decir. Y como dijo el escritor a los Hebreos, y difícil de explicar, por cuanto nos hicimos tardos para oír. Y como nos hicimos tardos para oír, el hombre entró y puso sus reglas. Así que el apóstol dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Eso es tan importante, es esto. En el Señor. Porque si yo estoy en el Señor y el Señor está en mí, entonces los requerimientos son en Cristo, no son en nosotros. Porque para ellos era más claro, para ellos el misterio escondido desde los siglos y edades es que
Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Por eso no sé si hoy, ayer, por la mañana o por la tarde terminé explicando lo que es la obra de Dios. La obra de Dios no es lo que yo puedo hacer para Dios. La obra de Dios es lo que Dios puede producir en mí para que el Señor Jesucristo sea glorificado. ¿Hay alguien en casa? Lo que el apóstol dice, esto pues digo y requiero en el Señor, no requiero de ustedes. Por eso es que hoy es una manipulación terrible. Hoy hemos sacado a Cristo y lo hemos desfasado y hemos puesto al hombre. En los conceptos decimos que somos cristocéntricos. No, hermanos, somos antropocéntricos. Porque el que guiaba en aquellos días en la iglesia y el libro de los Hechos era el Espíritu Santo, no eran los hombres. El que producía el querer como el hacer era el Espíritu Santo. Y la iglesia crecía y crecía y crecía y crecía. El día que el hombre tomó el control, en el año 320, ese día la iglesia empezó a morir. Pero Dios se guardó siempre a sus fieles bajo una persecución a muerte hasta que llegó hasta nuestros días. Por eso es importante entender la escritura. Atrévase a comparar. Todo el mundo proclama que es iglesia apostólica. Muy bien. Compare la iglesia apostólica del libro de los Hechos con la actual. Y si coincide, viven en la verdad. Pero si se manejan por conceptos, todo es una farsa. Y todo lo que es falso no permanece. Hoy se vive de apariencia, no se vive de una relación personal con el Espíritu Santo. Hoy buscamos refranes de libros y los pegamos como si fueran nuestros. Hoy llamamos pensamientos de oro a los que solamente pensamientos que favorecen a las instituciones, pero no exaltan el reino de Dios. La nueva vida en Cristo implica una transformación total. La nueva vida en Cristo implica una vida fuera de la religión. Jesús no vino para mejorar la religión judaica. Jesús no vino para prolongar el sacerdocio levítico hasta nuestros días. Jesús vino a quitar el sacerdocio levítico y a poner el sacerdocio real. Un sacerdocio que no se enseñoreara del pueblo,
que no controlara al pueblo. En todas las religiones había mediadores humanos, donde había un sumo sacerdote y había una casta sacerdotal, que para acercarse a Dios todos tenían que ir ahí. Y de esa manera podían controlar a la gente. Tienes que traer una ofrenda para esto. Tienes que traer un sacrificio para esto. Tienes que traer esto para que Dios te pueda escuchar. Cambiamos lo que Dios estableció en Cristo Jesús, un sacerdocio como el sacerdocio de Melquisedec dentro de nosotros, de vuelta por una élite ministerial privilegiada que son los únicos que pueden y que están facultados para enseñar a los demás. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la iglesia, Dios dijo, he aquí, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, se las dio a todos los discípulos. Todos los discípulos podían bautizar, pero pasó el tiempo y el hombre se fue metiendo y ahora solamente una casta sacerdotal puede bautizar. Por eso quedó escrito el bautismo del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Lo bautizó un discípulo llamado Ananías. Un discípulo que nadie conocía, pero lo conocía el Señor. Los discípulos hablaban con el Señor. Hoy no. Allá los únicos que conocían la Escritura, los que partían el queso eran los sacerdotes. Y hoy, si tú lees la Escritura y Dios te habla, eres un peligro para ellos. ¿Cómo vas a andar en la vida nueva cuando Dios en Cristo vino a quitar el sacerdocio levítico para que tú puedas meditar en la palabra de día y de noche? Él puso en tu mente y en tu corazón sus mandamientos, sus estatutos con el nuevo pacto, para que tú medites de día y de noche, para que tú tengas una relación, para que no vivas de apariencias, para que vivas de comunión. ¿Cómo vas a tener una nueva vida en Cristo si sales de una religión y entras a otra? ¿Cómo puedes vivir ajeno a la vida de Dios y decir que vas al cielo? Viviendo como los otros gentiles. Y así podemos ir aclarando las cosas. Hoy cierto tipo de personas que llenan ciertos requisitos solamente tienen el derecho. Cuando todos somos sacerdotes. Qué fácil es decir el sacerdocio de los laicos, ¿verdad? De todos los creyentes.
Pero ¿de qué sirve que usted sea el sacerdote del Dios Altísimo y haya otra élite superior a usted? Entonces, ¿se equivocó Jesús? Y hubo que perfeccionar el reino. ¿Quién tiene el entendimiento entenebrecido? ¿El que escucha la voz de Dios o el que no la escucha? Analicemos las cosas. Lo que vivimos en la actualidad con lo que se vive en el libro de los Hechos. Y no tengas temor. Acercarte con confianza al trono de la gracia. Por eso es que Jesús vino a quitar el sacerdocio, que eran los mediadores entre Dios y los hombres. Que podían decir que el pueblo era maldito porque no sabía la ley y ellos eran los únicos escogidos que tenían derecho a saber la ley. Hoy volvemos a lo mismo. Ellos son los únicos escogidos que tienen derecho a interpretar. Y ellos posean una palabra que sacan de un libro o que sacan de otra persona y todo el mundo les aplaude. Oh, qué palabra, wow, oh, así es. ¿Por qué? Cristo vino a quitar precisamente todo ese sacerdocio. Todos los intercesores, ya no hay mediadores. Es que tengo que decirle al pastor, y pase Cristo. Es que el pastor tiene que saber lo que yo voy a hacer. Y él es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo vino a quitar todos los mediadores. No predicamos, pues, que ya no, que María no es mediadora, que Krishna, que Buda, que Mohammed. Y entonces, ¿por qué corremos a una institución? Entonces, ¿por qué dependemos? ¿Cuándo vamos a estar ajenos de la vida de Dios? Vamos a dejar de estar ajenos. Él vino a quitar todos los mediadores. Y Dios lo estableció a él. Por eso le dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies. Por eso para los discípulos, una cosa es el Padre y otra es el Hijo. Que en su tiempo serán uno, porque Dios será en todos. Cristo es uno en nosotros y es en todos. Pero Dios es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y en su tiempo se mostrará después del milenio. ¿Por qué no aprendemos que los que van a reinar con Cristo, ninguno tenía profesión? Ninguno era teólogo. ¿Hay alguien en casa? Lo que tenían era temor de Dios. Hoy, mientras más estudios, mientras más preparación, se siembra más confusión. Escuchaba a un pastor muy reconocido hablando de Jesús y diciendo que la palabra que está en
Lucas 9:62 creo que dice, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Han estudiado tanto, han leído tanto, y dice él que Jesús copió esa palabra de Aristóteles. ¿Hay alguien en casa? El que es la palabra copiándole palabra a filósofos, por favor, para justificar que se pueden leer libros buenos. Y empiezan a citar concordancias de las filosofías con las escrituras. ¿Y no será que los filósofos leían la ley? Y como la ley es de fe, ellos la interpretaban con su cordura y con su razón. El que todo lo sabe, el que creó los cielos y la tierra, ahora le anda copiando pensamientos filosóficos a Sócrates, a Aristóteles. Por favor, hermano. Hoy se llenan la boca publicando pensamientos filosóficos. Obran su propia confusión. Y no solamente obran su propia confusión, sino arrastran a los demás. ¿Hay alguien en casa? Por eso pues digo y requiero en el Señor, no en los filósofos, no en la sabiduría humana, no en las estrategias humanas, no en la teología, no en la preparación humana, en el Señor. ¿Qué decían los sabios de Jesús? ¿De dónde sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabemos que andamos en la vanidad de la mente, en que no creemos que somos los mejores? Creemos que somos sabios. Cuando el apóstol dijo, si uno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Si alguno piensa que sabe algo, escucha la palabra, si alguno piensa que sabe algo. Cuando la revelación vino a Pedro, Pedro no la pensó. La revelación es el conocimiento que nunca ha subido a tu mente. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Y para que suba a tu mente es porque tú miraste, tú leíste, tú escuchaste una enseñanza. Eso no es revelación. Eso es aprendizaje humano. Revelación es cuando una palabra de parte de Dios no llega de afuera, llega de adentro, porque el que es la palabra decidió venir a morar a tu corazón. Sube a tu corazón. Jamás la habías pensado, jamás la leíste, jamás la escuchaste. Por tanto, jamás la habías pensado.
Eso es revelación. Pero no es cualquier pensamiento, porque muchos tienen un pensamiento y dicen, mira, Dios me habló. No se trata de eso. Dios nunca te va a dar un pensamiento, si es de Dios, que vaya en contra de la palabra. Va paralelo a la palabra, va en la palabra y va por la palabra. Por eso, muchos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Hoy tenemos una generación de líderes más ignorante que nunca. Pero, ¿qué estás diciendo, hermano? Pero si todos son preparados, todos son teólogos, son los más ignorantes que nunca. Si fueran sabios, un sabio enseña sabiduría. Si fueran libres, los libres libertan. Si fueran discípulos de Cristo, harían discípulos para Cristo. Por lo tanto, hoy tenemos una generación de líderes más ignorantes de la historia. Es la generación que vive la apostasía. Jesús dijo que Él no iba a regresar sin que antes se manifieste la apostasía. Todo el mundo habla de que el fin ya está enfrente, pero nadie quiere hablar y reconocer. Ningún líder institucional piensa que vive en una apostasía total. Ajenos de la vida de Dios, con estrategias humanas, encandilando a todo el mundo, buscando qué hacer, dónde hacer, para quién hacer. Todo el mundo exhibiendo su trabajo como si fuera lo mejor. Ajenos de la vida de Dios. Y es la generación más ignorante. ¿Por qué? Porque tenemos la iglesia más ignorante. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos la generación más ignorante hoy, que tenemos la ciencia aumentada y por donde quiera podemos encontrar palabra de Dios. En la radio, en la televisión, en la Biblia, en el Internet. Donde quiera podemos encontrar mensajes cristianos. Hermano, pero son teólogos. La teología para Dios es basura. La teología para Dios es la torre de Babel. Dios no necesita ayuda humana, ni es honrado por manos humanas como si necesitase algo de nosotros.
Como dice nuestra hermana Esmeralda, está citando a Jeremías capítulo 2. Y hay de aquellos que se atrevan a hablar mal de ella, de esos líderes. Pero son la eminencia. Y no lo digo para avergonzarlos. Lo digo para que escuchen si tienen oídos y se arrepientan y se vuelvan a Dios. Por eso Jeremías tuvo que pasar lo que pasó. Por eso Isaías, por eso todos los profetas tuvieron que enfrentar la persecución, la muerte, la burla, el desprecio, el desprestigio. Por atreverse a hablar la palabra fiel. Y Jeremías dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Porque cuando hace una vez el mal, el siguiente paso es hacerlo 2 veces. Y cuando lo haces 2 veces y no tienes un castigo de Dios, y no hay una corrección, el corazón del hombre se corre tras el mal. Y Dios deja al hombre andar en sus propios caminos. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermano, pero hacen señales. Hermano, pero profetizan. Hermano, pero hacen milagros. Hermano, predican una palabra, qué tremenda, qué bárbara. ¿Qué tan tremenda puede ser una palabra que no transforma ni una cucaracha? No es la palabra del hombre la que transforma. Es Cristo el que cambia las vidas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Dígame, ¿qué tiene que ver Dios? ¿Qué tiene que ver Jesús con las riquezas? ¿No dice la Escritura que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué tiene que ver la iglesia de hoy con la iglesia del libro de los Hechos? ¿Cuándo pedían diezmos? ¿Cuándo pedían ofrendas para esto y para esto y para esto y para esto y para esto? Nos hemos llenado de ídolos. Ahora hay que pedir ofrenda para el pastor, ahora hay que pedir ofrenda para el presbítero, ahora hay que pedir ofrenda para el, 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 el obispo y lo máximo al obispo presidente. A la autoridad principal, al Anás o al Caifás. Pase Cristo. ¿Dónde pedían ofrendas? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver el agua con el aceite?
¿Puede el aceite hacerse agua? Sí, pero el agua nunca se puede hacer aceite. Lo diluyes cada vez más, lo diluyes cada vez más, lo diluyes cada vez más, lo diluyes hasta que se hace un aceite aguado. Pero nunca el agua se va a hacer aceite. Hoy, perdónenme si esta palabra los ofende, perdieron toda sensibilidad. Ama, allá va. Toda sensibilidad. Solamente tienen sensibilidad por sus asuntos personales, por sus negocios personales, por los que bien los aman, por los que bien los reciben, por los que bien hablan de ellos. Así era Jesús. ¿Qué tipo de Jesús es el que está gobernando hoy? ¿Es el Jesús que se dolía, que se compadecía, que alimentaba multitudes? ¿O es el Jesús que solamente tiene una clase seleccionada? Un Jesús que hace acepción de personas. ¿Dónde está el Jesús que ama a sus enemigos? Que ora por los que lo ultrajan, que ora por los que los persiguen. ¿Dónde está el Jesús hoy? Si tú hablas mal, en lugar de aconsejarte, te maldicen, te corren, te sacan. Si haces el bien, también te maldicen. Te corren, te sacan. En una iglesia, un hermano tuvo un problema con su hermanito más pequeño. Y fue a una fundación y en la fundación le ayudaron. Le ayudaron. Y su hermanito vive, no falleció de cáncer. Y el hermano quedó agradecido con la fundación y aporta a la fundación y aporta a la fundación y el pastor anda atrás del hermano. Ahora, pura fundación, pura fundación, pura fundación, pura fundación. Pero ellos no se dan cuenta que pura iglesia, que pura iglesia, que pura iglesia, que pura iglesia. Si son buenos para señalar, cuando alguien quiere ser agradecido con alguien de afuera, pero exigen fidelidad. La fidelidad no se exige, menos los infieles. Y es una iglesia que tiene bastante entrada. Es la iglesia que más ingresos tiene. Son celos enfermizos de hombres que están acostumbrados a las ganancias, a vivir de una nación, de un pueblo. No hay sensibilidad espiritual. Aparentan sensibilidad espiritual. No hay comunión. Hay compañerismo. Por eso ellos pueden cometer pecado y no se les toma en cuenta.
Hoy es el tiempo de volverse a Dios, porque mañana se van a abrir los libros y muchos van a desear no haber estado en esa posición de liderazgo. Muchos van a llorar diciendo, ¿por qué no entregué el pastorado? ¿Por qué me dejé llevar para ser presbítero? ¿Por qué accedí a llegar a ser obispo? Muchos van a llorar. Ahora es el tiempo de volverse a Dios. Buscar al que hace, al que hizo el Orión, no al que hizo las estrellas, para que tú figuraras como una estrella. No, no consulten a las estrellas, consulten al que hizo a Orión. No consulten el zodiaco. No se crean todo lo que les dicen, porque vas a perder toda sensibilidad mientras tú no leas la palabra. Mientras tú no vivas la palabra, no vas a tener sensibilidad. Vas a ser llamado cristiano porque estás en una institución. La palabra, escucha. Esto es el logos. La palabra viva es rema. Muchos estamos atrapados en el logos. Pero cuando esa palabra entra aquí, aquí tiene que cobrar vida. Y esa es la palabra que nos va a dirigir. Ese es el espíritu. Mientras yo no viva en esa relación, en esa comunión, voy a seguir siendo un religioso más, aunque tenga dones, aunque hable lenguas, aunque diezme, aunque ofrende. Ya no hay tiempo, hermanos. Es tiempo de salir de la apostasía. Por eso así es, hermano Esteban. El tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Perdieron toda sensibilidad espiritual. Nosotros no podemos perderla. Por eso es que Dios está preparando un remanente. Y ellos pueden cometer pecados. Recuerdo del tesorero, un amigo mío de aquí. El Señor le mostró como el hombre casado tenía otra mujer. Y lo miró en una fragata, harapiento, perdido en el mar. Y el Señor le dijo, ve y dile. Y fue y le dijo. Y cuando le dijo, el hombre se molestó y le dijo, ¿quién eres tú para que me digas eso? Y ahí estaba Anás y escuchó a Anás. Y después el hombre, el hermano fue al servicio y Anás se fue atrás de él y le pegó una reprimenda. Que eso no se le dice a los líderes.
Tú escuchas a Anás hablar y hace cuenta que está hablando su santidad. Es tiempo de salir. Salid de en medio de ella, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. El tiempo se acabó. Y entonces, lee el siguiente versículo. El 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. En el nombre del Señor, ¿eh? Y entonces dice el apóstol, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero dime, ¿cuándo vas a aprender de Cristo si tú no amas la palabra? Si tú no amas a Jesús. ¿Sabes por qué María aprendió de Jesús? Ella no desaprovechaba en ningún momento. Cuando Jesús llegaba a casa, ella dejaba lo que estaba haciendo por sentarse a los pies de Jesús. Porque sus palabras transformaban su espíritu. Y no estaba afanada tratando de agradar a Jesús, haciendo cosas para agradarlo en la carne. Eso es lo que más agrada a Jesús. Que tú quieras aprender de Él, que quieras conocerlo a Él. Eso es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Si Él habla, yo quiero que me siga hablando. Si Él vive, yo quiero vivir con Él. Jesús no mejora vidas. Jesús transforma vidas. Hace nuevas todas las cosas. No imita a la iglesia en el Antiguo Testamento. Vino a cambiar todo el esquema sacerdotal. No vino a ponernos, a mejorar aquel esquema para traernos mejores hombres. ¿Qué aprendimos de Jesús? ¿Qué hemos aprendido de Jesús? Mucho me temo que muchos no hemos aprendido nada. Todos todavía estamos dependientes de los hombres, de una clase sacerdotal, de una élite sacerdotal. Y creemos que conocemos a Jesús. Hoy es el tiempo de salir. Ayer me habló una hermana. Escuchó clarito la voz que le dijo, sal de ahí ya, sal de ahí. Me habló. Dije, pregúntale al Señor, ¿de dónde, Señor? ¿Y para dónde?
porque Abraham salió, porque, porque el Señor dijo, sal de tu parentela y vete, yo te voy a mostrar dónde. Sal, ¿de dónde, Señor? ¿Y para dónde? Porque Dios es Dios de orden, no de confusión. Hoy vas a encontrar que Dios es Dios de orden, sí, pero el orden procede de Dios, no de los hombres. No es el hombre haciendo Dios a su manera, es Dios haciendo a los hombres a su manera. Y tú los vas a leer y dices, oh, wow, qué palabra. Y si vamos a la Biblia y buscamos qué es el orden divino, te vas a sorprender. Quitó todo intermediario. No hay pastores en ese sentido, no hay profetas, no hay evangelistas. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces el orden está en Jesús. Por eso es importante, hermanos. Mas nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Y dice enseguida, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Quién te ha enseñado en todo este tiempo? Él, hermano. Él me ha enseñado. Perdónenme. Él cambió mi vida. Él me sacó de las cantinas y de los cabarets y no me dejó dormir 3 años y medio. Después me trajo a un pozo donde él está juntando a sus hijos. Él. Después empezaron los golpes y yo dije, Señor, ¿cómo tú me dijiste que aquí era el pozo? Y yo me fui y él me regresó y me dijo con el Salmo 32, regrésate, te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino que debes andar. Te voy a enseñar el camino que debes andar. ¿Por qué creen que no soy pastor en una institución? ¿Porque yo quise? ¿Porque yo elegí? ¿Por qué creen que me dieron a firmar la carta de renuncia? ¿Porque yo escogí renunciar? El Señor me dijo, ellos no te sacaron, yo te saqué. Para poder enseñarte. No se trata de lo que yo voy a aprender en los libros. No se trata de que yo voy a aprender, ni me voy a juntar con otro profeta para armar un equipo y vamos a impactar y vamos a ganar multitudes para Cristo. Ni me voy a salir de aquí para irme a buscar otro que tenga dones más espectaculares. No, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que aprendió y oyó de él, a mí viene, dijo Jesús, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero ellos me hicieron carta de repudio, carta de renuncia, como si ellos fueran los dueños. Un día, ellos y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero no me alegro, porque yo he orado por ellos, para que Dios no les tome en cuenta ese pecado. Pero si lo hicieron conmigo, lo están haciendo con muchos. ¿Por qué? Porque así me mostró el Señor. No solamente
Un exobispo, presidente, estaba metido hasta el fango. Estaba yo, estaba la hermana Eva, estaba cientos de hermanos. Puedo decir muchos nombres. Hundidos hasta el cielo, hasta aquí, mire. Completamente difamados, completamente desprestigiados. Quitando a todo aquel que se opone y estorba a la institución. Esta generación hizo un pacto con el enemigo. Para poder perpetuarse en el poder. Para su propia confusión. Para echar fuera a un obispo. Y viene la hora de la prueba. Aún pueden escapar si se arrepienten. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Entonces, mediten en esos 3 versículos, hermano. Más vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Amén. Pregúntate, ¿has oído a Jesús? ¿Te ha enseñado Jesús? Y si no, corre al trono de la gracia. Mira, Señor, yo necesito que me guíes. Yo necesito que me enseñes. Renuncio a aprender de los hombres. Y hoy me encierro en casa hasta que me hables. A veces he tenido que pasar 21 días encerrado en ayuno. Pero el Señor siempre responde. Hay quienes dicen, no se trata de salir de la iglesia ni de cambiar de iglesia. No, hermano. Es que la iglesia no es institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no vino a restaurar una religión. Dios vino a quitar la religión por una comunión, por una relación. Y si usted y yo no tenemos comunión y relación, somos candidatos para escuchar en aquel día, no te conozco. Señor, pero no te conozco. Pasé 35, 40 años en la iglesia sirviéndote. No te conozco. Que el temor de Dios se perfeccione en nuestros corazones, hermano. Les amo.